Quisiera que nos fuéramos a los años 60, unos 40 y pico de años atrás. Y si analizamos lo que en esa época la Comisión Económica para América Latina, se le ocurrió decirle a toda Latinoamérica, miren, negociar con los países ricos es una tontera porque siempre nos ganan la batalla, porque ellos consideraban en esa época como que el comercio era una lucha entre ricos y pobres. E incluso un autor uruguayo que se llama Eduardo Galeano escribió una obra que se volvió muy famosa que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica, donde Galeano dijo, miren, los países latinos somos pobres porque Estados Unidos y Europa nos han sangrado, pues eso es lo de las venas abiertas, así que no hay que negociar con ellos. Cerremos las economías, y en el caso de Centroamérica, la recomendación de la CEPAL era formar el mercado común centroamericano, y donde, digamos, poner una fábrica de llantas que solo sirviera para el mercado común, o poner una fábrica de X producto que sirviera solo para... Pero eran mercados muy chiquitos, y para que estas fábricas pudieran sobrevivir, se les pusieron barreras arancelarias y no arancelarias y se cerraron esas economías. En el cono sur de Sudamérica pasó algo similar, y así en la región andina otra cosa. Y total que empezamos a volver solo áreas del libre comercio muy pequeñas. Pasaron unos 20 y pico de años. Y cuando ya el presidente Reagan y en la década de los 80s ganan la Guerra Fría, y el muro de Berlín cae en 1989, la Unión Soviética se deshace en 1991, ya es otra época de cambios, y entonces volvemos a tomar el tema de la apertura. Y entonces nos damos cuenta de que esa tesis de habernos concentrado en áreas comerciales pequeñas y protegidas había sido un gran error. Cuando vemos que el sudeste asiático habían hecho todo lo opuesto a lo que la CEPAL les recomendó a América Latina, y que ellos en la década de los 60 tenían un estándar de vida que era la cuarta parte de lo que era en promedio Latinoamérica, y ahora ellos Singapur tiene hoy en día, después de 40 y pico de años de existir, porque en el año 63 se independiza y era un pequeño pedacito de Malasia, y ahora tiene un estándar de vida superior al de Estados Unidos. Taiwán está bastante cerca. Corea del Sur, mucho mejor que Corea del Norte, digamos. Entonces, esos países se abrieron totalmente. Y ahora vemos los grandes resultados. Los nuestros es a partir de hace unos 20 años que decidimos que ese era el camino. Era o globalización o cerrarnos. Y afortunadamente, pues, hemos aceptado la globalización, pero la globalización implica competir. Tenemos que competir hoy en día contra productos de Vietnam, de China, y entonces ya es un tema que se volvió importante. Coincidió que hace unas pocas semanas habían salido el índice del World Economic Forum, y vamos a empezar por ahí, en el que califica a todos los países, 130 y pico países del mundo, en el tema de la competitividad. Ellos califican en primer lugar a Suiza, y les estoy poniendo a Chile y Costa Rica, porque Chile es como que el paradigma a nivel latinoamericano, para ir comparándonos. Costa Rica siempre ha sido como que el paradigma a nivel centroamericano. Suiza tiene una capacidad innovadora, las regulaciones son parejas y eso es muy importante, y una economía estable, y por eso les da el primer lugar. De los latinoamericanos califican muy bien a Chile, el puesto número 30, que está bien, y Costa Rica el 55, El Salvador el puesto 77 de una muestra de 132, Guatemala el 80. Los parámetros que utilizó World Economic Forum, ellos determinaron que el GDP, o sea, sería el Producto Interno Bruto, a dólares de Estados Unidos nominales del año 2008, 3.823, pero cuando ya hacen el ajuste del Purchasing Power Parity, o sea, cuando ya ven lo que cuesta el costo de la vida, que en El Salvador cuesta la mitad que en Estados Unidos, resulta que El Salvador, pues esos 3.800 se vuelve alrededor de 7.500, porque si la vida cuesta la mitad, entonces se siente como que si tuvieran 7.500. Pero a nivel mundial el GDP es de alrededor de $10,000 per cápita. Al ver eso yo quería como que tener un segundo diagnóstico. Y me fui a ver el índice de libertad económica de Heritage que publica con Wall Street Journal, que lo ha venido publicando muchos años,
y en el cual como que nos sentimos identificados nosotros porque una de las editoras de Wall Street Journal, que es Mary O'Grady, que publica, es bien allegada aquí a esta casa de estudios y este ha sido un indicador bastante fiel en lo que es libertad económica. Aquí les puse, en cada uno puse siempre quién era el primero y después cómo estamos los de referencia en Latinoamérica. El primero es Hong Kong con una calificación buenísima, casi cerca del 90%, y ustedes saben, en Hong Kong, cuando Inglaterra lo tomó hace ya casi como 60 años, hizo un experimento y era liberar toda la economía. Todo lo que hacían en Inglaterra, que ahí era prohibido, en Hong Kong los dejaron hacerlo. Pasaron los años y Hong Kong superó a su madre patria, que era Inglaterra en esa época, antes que Inglaterra se lo trasladara a China, y China ha respetado el estatus como de Estado, como de provincia medio independiente que tienen, por lo menos en el tema de libertad individual, de libertad económica, lo respetan y siguen ellos calificando en primer lugar. Como país el primero es Singapur, que tiene una calificación ligeramente distinta a Hong Kong, pero que ha tenido. Singapur en el año que terminó ahorita, en junio, creció al 18%. Es cierto que el anterior había tenido un gran bajón, pero pegó ya un gran rebote gracias a la capacidad, digamos, de operar libremente, y ni Hong Kong ni Singapur tienen recursos naturales. Ahí su recurso natural es población bien educada, y un Estado de Derecho bastante firme. En Latinoamérica, Chile es el 10º según Heritage a nivel mundial, es el primero en libertad económica a nivel latinoamericano, y ahí Salvador le gana a Costa Rica. Y Salvador, se recuerdan, siempre, ya desde hace varios años, ha estado calificado como un país que económicamente se ha liberado. Si no tiene todavía, digamos, el estándar de vida que sus pares que tienen esta calificación es la que tiene Alemania, y Alemania tiene un ingreso per cápita mucho más alto, pero por lo menos sí ya tienen el primer ingrediente, que es la libertad. Ahora falta fortalecer las instituciones que van a hacer que esta libertad sea productiva. Vamos a verlo más adelante. Costa Rica pues sale bastante bien, y Guatemala sale muy mal. Nos vamos al siguiente indicador, que es otro think tank de liberalismo clásico, que es Fraser con Cato. Igual, vuelve a ganar Hong Kong. De segundo, Chile saca el 5º lugar a nivel mundial, es el primero a nivel latinoamericano. En este sí gana Costa Rica, pero la diferencia con El Salvador de calificación de 7.56 a 7.48 estadísticamente no es significativo. O sea, ambos países están bastante bien en este indicador de Fraser. Entonces, lo cual vuelve a confirmar, El Salvador tiene bastante libertad económica que no la está aprovechando por las debilidades que estamos viendo. Guatemala, pues no sale tan mal como con Heritage, pero tampoco sale bien, pues sí. Después me fui al Human Development Indexes de la ONU. Ahí el que gana es Noruega, y como pueden ver, con una calificación de casi 100%, o sea, 97%, es buenísimo. Pero hay que recordar que Noruega produce 1 millón de barriles de petróleo al día, y que no tienen a un dictador que se roba el producto del petróleo. Eso se va de verdad a apuntalar los programas sociales de Noruega, y por eso es fácil que Noruega le gane a los otros países nórdicos que no tienen el petróleo que tiene Noruega. En Latinoamérica, de nuevo Chile es el mejor calificado y bastante bien, o sea, ya 87.8%, digamos, en esta calificación, y en la próxima lámina están los parámetros. Está bastante bien. Costa Rica está bastante bien. Salvador y Guatemala no. Miren el puesto, está en el puesto 106, 122, aquí son como 160 y pico de países. Eso sí ya denota pues una debilidad. Me fui al Corruption Perception Index, que este lo publica Transparency International, que es el más común para que estos señores de Transparencia Internacional se andan haciendo estos análisis para ver qué tan corruptas son las sociedades. Y aquí el campeón mundial es Nueva Zelanda con 9.40, o sea, solo el 6% lograron detectar de corrupción. Chile, que era el mejor de Latinoamérica, con 6.70, que eso es un 33% de corrupción, ya es preocupante. Costa Rica, que siempre hemos creído que lo que ellos dicen que son la Suiza de América,
no son tan sanos, pero Salvador y Guatemala empatados en un mal lugar, ¿verdad? Los países del ALBA no llegan a 3. Los países del ALBA están en 2 y pico. Por último, esta es la última estadística. Legatum es un think tank inglés que lo que mide no es ni competitividad ni libertad, sino la prosperidad. Este tiene como 12 parámetros, y entonces lo que me gustó, y este está recomendado en la publicación de Heritage, de que este es como que el all inclusive, ¿verdad? Es el índice más amplio, más completo, porque muchos en la lucha política se van a encontrar que algunos les dicen sí, pero la libertad no necesariamente se traduce en educación o en salud, etcétera. Y este índice sí, de verdad, mide tantas cosas de estas, de que no son solo lo económico, sino también lo social. Aquí quien gana es Finlandia. En segundo lugar está, creo que Suiza. Pero son los nórdicos, porque tienen un peso de casi el 50% del PIB se va al Estado, pero ellos no tienen corrupción. Si ustedes se meten a ver el Corruption Perception Index de los países nórdicos, que manejan en realidad recursos muy grandes, no tienen. Ellos sacan 9, abajito de Nueva Zelanda, pónganse 9 sobre 10 en el índice de transparencia, lo cual explica por qué, a pesar de que son estados que son muy pesados, sí se traslada ese beneficio, ese peso del Estado y los impuestos que son muy altos, sí se trasladan a los programas sociales de salud, educación y previsión social. Aquí Costa Rica sí le gana a Chile. No sé, vamos a ver los parámetros. Y Salvador le vuelve a ganar a Guatemala. Honduras y Nicaragua andarían por aquí. El problema es que en Nicaragua no sabemos en realidad qué está pasando. Bueno, ahora llegamos a las recomendaciones. Como estuvieron viendo en todos los distintos analistas de los índices que les traje, si nos vamos a seguridad, lo que pueden hacer es asignar recursos. Yo hago un marco, digamos, ideal. Después de quitar el servicio de la deuda, lo que queda agarraría 40% de eso para seguridad y justicia, y 40% salud y educación, y le dejaría el 20% al Ejecutivo para puramente los gastos de administración. Y quitarle el presupuesto a todo lo superficial. En Guatemala tenemos aquí que darle dinero a la cultura, al deporte, a un montón de cosas. La infraestructura no debiera ser responsabilidad del presupuesto, sino que permitan que empresas privadas hagan carreteras y cobren peaje. En Guatemala la única carretera que tenemos que funciona bien es de unos mexicanos, de una empresa que se llama Marnos, que es la que va de Palín a Escuintla. Ustedes no sé si circulan de ese lado o se vienen del otro, pero una carretera súper bien hecha. A Guatemala no le costó nada. Lo único es que esta empresa le cobra a los usuarios, pero le cobra una tarifa que se pactó de antemano, la cual está indexada, etcétera. Y entonces si pueden manejar ese tema de la infraestructura, por eso es que no lo puse acá. Aquí les puse como que los lineamientos básicos, y de verdad queremos que toda esa libertad se traduzca para llegar ya a donde a la gente de verdad le sirve, que es en los temas de salud y educación. El tema que puse aquí, combate frontal a la corrupción. Claro, si se fortalece el sistema de justicia, a la gente también le va a dar pena ser corrupta, porque sabe que el castigo está cerca. En cambio, si la justicia es débil, la corrupción se prolifera, porque la gente no tiene miedo de ser castigada, porque no hay un aparato judicial atrás de ellos. Y como legisladores, si quieren combatir la corrupción, lo que deben hacer es emitir leyes que sean generales y abstractas y no discrecionales. Una vez le dan al poder público discreción, como pasa en las aduanas, de que si hay una cantidad enorme de aranceles, el vista aduanal puede escoger con cuál chantajear al importador para sacarle lo que le llamamos aquí una mordida. Entonces, también del lado de ustedes como legisladores pueden combatir la corrupción haciendo que las leyes sean necesarias, generales y abstractas, y no leyes casuísticas donde los que las manejan van a ser candidatos a participar de la corrupción, ¿verdad? En el tema de salud y educación, yo la sugerencia que les tenía es que el presupuesto lo usen para subsidiar al usuario,
no al proveedor del servicio. A lo que me refiero es que, digamos, si en salud todo el mundo tiene un seguro médico y los proveedores son entidades privadas, hospitalitos y médicos, enfermeras privados, y la gente con su seguro va a recibir el servicio, ustedes le subsidian ese seguro a los estratos sociales más bajos que no pueden pagarlo. Así es como se maneja en Alemania, así se maneja en Suiza, porque si ustedes lo que hacen es subsidiar al proveedor, lo que ocurre cuando está nacionalizada el sistema de salud, es mucho menos conducente a que sean eficientes. Si aquí el proveedor es un médico que de todas maneras va a cobrar su cheque, llegue o no al consultorio, y el pobre usuario del servicio va a tener que caer con ese médico porque el médico dice: yo soy del gobierno, a mí me paga el gobierno, venga conmigo o fríguese, ¿verdad? Entonces es mucho más efectivo a subsidiar al usuario y no al proveedor, igual con la educación. En Chile se trató de hacer y no lo han logrado hacer cuando tenían todavía, digamos, poder en la época de Pinochet de hacer una reforma en el sistema de educación donde se le da vouchers que valen X cantidad a cada padre de familia por cada hijo en edad escolar, con el cual va a ir a pagar la educación de su hijo a escuelas privadas. Y si quiere pagar a un colegio de mejor calidad, va a tener que sacar de su bolsa. Pero el voucher va a alcanzar por lo menos para los niveles básicos, que de todas maneras, como hay competencia, van a ser mejores que lo que actualmente tienen, ¿verdad? Entonces, eso es como para irles dando ideas de cuando les toque la próxima campaña electoral y quieran hacer planes de trabajo y todo, que siempre ha sido más efectivo subsidiar al usuario y no al proveedor, porque si no el proveedor ya no tiene ningún incentivo de dar un buen servicio. Del lado del mercado laboral, si ustedes ven las noticias, yo aquí veo TV en la televisión española. En España, después de Felipe González vino José María Aznar, estuvo 2 periodos y salió por ahí por el año 2002 o algo así. Habían ya logrado un estándar de vida bastante bueno. Ya se habían acercado al promedio de la Unión Europea, ya casi estaban a la altura del estándar de vida de Alemania, de Francia, y decidieron, el pueblo español dijo: bueno, ahora votemos por el Partido Socialista Obrero Español, y pusieron a Rodríguez Zapatero porque les había ofrecido que este boom económico tenía que traducirse en sistemas laborales más beneficiosos para el trabajador. Eso quiere decir menos horas, salarios mínimos más altos, un montón de beneficios. Y así lo hicieron. O sea, los trabajadores, lógicamente, son más que, digamos, que los dueños de las empresas votaron por el PSOE y ganó el PSOE. Ellos, con estas cargas laborales que se les impuso con el código, digamos, socializado, empezaron a perder competitividad, y además ya las empresas ya no podían fundarse en España, contratar españoles y empezar a producir para el mercado europeo por culpa de este régimen laboral. Simultáneamente en Alemania, que tenía sindicatos fuertes y donde, digamos, el peso del sector laboral es fuerte, y es tan fuerte que participan de los consejos de administración de las empresas privadas. Allá tienen su cuota, digamos, en una directiva de 12 personas, tal vez 2 de esas personas son del sindicato, y se enteran de cuánto está ganando la empresa y piden también cuando las empresas están bien. Pero ahorita que da la vuelta a la economía, hace 3 años, ¿qué hacen los sindicatos en Alemania? Piden reducción de horarios, reducción de salarios con tal de que no hayan despidos. Entonces, hoy tiene España 20% de desempleo y Alemania 7,5%. Alemania tiene hoy menos desempleo que hace 2 años cuando empezó la crisis. Alemania exporta más de $1 billón anuales, aunque China los acaba de pasar, pero digamos, Alemania exporta más que Estados Unidos, que ha volteado más su economía hacia adentro y en cosas de servicios. Pero se metieron en este plan de colaboración con los dueños de las empresas a cambio de mantener el aparato productivo dando vueltas. Entonces, se los menciono porque la flexibilidad del código laboral es importante. Yo no sé qué tan... Por lo que vimos en el índice de WEF, la relación es muy buena, la de los patronos salvadoreños con sus trabajadores,
pero es tarea de ustedes mantener esa flexibilización en el código laboral para que nunca vayan a parar teniendo ese conflicto que se da en muchos países y en Latinoamérica, digamos, en los países también del ALBA, se está generando, porque ahí son los políticos populistas los que le están metiendo cizaña, digamos, a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, si se quieren anticipar a lo que puede pasar en los próximos años, mantengan flexible su código laboral, trátenlo de volverse más friendly para los inversionistas. La indemnización universal es un tema que cuando se juntan varios bancos, como nos ocurrió en Cuscatlán, cada uno lleva, digamos, sus mejores prácticas, cuando ya es una holding. Y yo desde el principio les dije, miren, en Guatemala la indemnización universal no es obligatoria, pero yo en todas las empresas que he sido director o que yo he manejado, la he instituido porque eso quita cualquier conflicto del hecho de que la persona que no está contenta sabe que tiene su derecho y que no va a empezar a molestar con tal de que uno lo despida para indemnizarlo. Eso en Guatemala las empresas grandes lo han adoptado voluntariamente y gracias a eso el sindicalismo en Guatemala ya casi no existe. Solo hay sindicatos en el sector público porque ahí no tienen los empleados ninguna seguridad. Entonces la tienen que pelear molestando con los sindicatos. Pero en el sector privado, la indemnización universal es algo que considérenlo para sus próximas incursiones electorales, porque al principio los patronos pueden estar reacios a adoptarla, pero créanme que una vez los convencen es una medida para mantener la relación obrero-patronal en muy buen término. Y lo que pueden hacer es que esta indemnización, como me gustaba a mí hacerlo acá en una empresa que yo tenía, es que cada mes se le deposita en sus cuentas de previsión social, en la cuenta individual a cada trabajador, digamos el 833, que es el equivalente a un mes de sueldo por año trabajado, para que ellos sepan que aunque la empresa quiebra, ellos tienen su indemnización ya ahí y que si ellos mantienen su, digamos, estabilidad laboral hasta llegar al día de la jubilación, no solo van a recibir su parte previsional, sino que van a recibir además su indemnización, lo cual les va a permitir a ellos jubilarse con un decoro mucho mayor que si solo reciben la parte previsional. Ahora, en El Salvador, afortunadamente, se logró privatizar las pensiones al estilo chileno, pero entiendo que la mayoría de los recursos se están usando para comprar bonos del gobierno salvadoreño. Entonces, no se están capitalizando. Eso, les dejo la inquietud, es bien importante. En Chile, digamos, solo algo así como el 20% se invierte en bonos del Tesoro chileno. Lo demás lo han invertido en carreteras de peaje, lo han invertido en hidroeléctricas, han ido a comprar plantas de X o Y productos a Argentina, a Bolivia, a Perú. O sea, eso sí es capital. De la manera que está ocurriendo, que el Fondo de Previsión agarra la cuota que los trabajadores aportan cada mes, y solo compran bonos del Estado que sirven para los gastos de funcionamiento, lo único que están haciendo es como que reconociendo la deuda que los hijos le van a deber a los padres el día que se jubilen. Porque estos bonos que está emitiendo el gobierno, que se lo está dando a Confía, digamos, eventualmente, cuando a su madurez va a llegar Confía a redimirlos para poder jubilar al trabajador. Pero el gobierno no va a tener que emitir otros que los van a pagar los hijos de los que se están jubilando. Entonces, no están capitalizando el país, ¿verdad? Eso es bien importante. O sea, si se dan cuenta, cuando les hablé de la deuda pública bonificada, está amarrado a esto, ¿verdad? Son las dos hojas de una tijera. Emitir deuda y jalarla y vendérsela a los fondos de pensiones no es económicamente productivo. Eso eventualmente les va a estallar de regreso. Estos fondos deberían estar invirtiendo estos recursos de verdad en bienes de capital, no en gastos de funcionamiento del gobierno. Por último, este tema de la recreación, cuando yo me puse a analizar, hay un tema que sí, clarísimo,
que lo hemos hecho muy bien, y es el Instituto de Recreación de los Trabajadores, el IRTRA. Aquí en Guatemala se le quita, creo que es el 1% de la planilla a todos los trabajadores, y se le manda a este Instituto de Recreación, que lo único que no me gusta es que es obligatorio. Pero si quitamos ese defecto de que sea obligatorio, llega a este instituto, que ya tiene como 40 años de existir, y ese instituto lo ha utilizado para construir parques de recreación de los trabajadores, que son un modelo en Centroamérica y en muchos lados. El más grande está en Retaloleo, que son 2 parques, uno acuático y otro de otras diversiones, y ahorita acaban de abrir uno aquí en La Petapa, también con un montón de juegos mecánicos. Los trabajadores pueden ir acceder a estos parques con una cuota bien bajita, y el público en general, y vienen mucha gente de El Salvador al REU. Sí, y vienen de El Salvador y vienen de otros países, y ellos sí pagamos. Yo he ido y pago la cuota completa, digamos. Los trabajadores, una cuota que es como la 1/4 parte. Pero esto ha servido como para estrechar las relaciones públicas, digamos, con los trabajadores. Ellos se sienten orgullosos que ellos son dueños de estos parques, y estos parques son parques modelos. En el tema fiscal, una cosa bien importante, digamos, Chile lo tiene en su constitución. Guatemala, logramos meter que el Banco de Guatemala no le pueda dar crédito al gobierno, pero no le metimos esta prohibición de operar con déficit. Eso debiera ser muy como un chaleco de fuerza, para que no se vayan a ir con los déficits fiscales que algún día los pongan en el problema que están los países europeos como Grecia, incluso países ricos como Irlanda, España, con déficit arriba del 10% del PIB. Prohibición de incrementar la deuda pública, no puse prohibición de obligación de reducirla. Sería ya pedir demasiado, pero con solo que logren que lo que se emite cada año solo es una cantidad igual al servicio de la deuda de ese año, por lo menos el monto total bruto no aumenta. Y como la economía sí esperamos que vaya creciendo, entonces porcentualmente va a ir bajando. Algún día va a ser ya irrelevante. En nuestros países, tanto Salvador como Guatemala y algunos países latinoamericanos, todavía andamos en niveles del 20, 30, 40% de la deuda pública sobre el PIB, que todavía son manejables. Pero si no la paramos ahorita, dentro de 10 años, vamos a estar bien emproblemados. Otra recomendación importante, aunque la parte fiscal de ustedes no es problema, pero todavía pueden simplificarla y mejorarla, y es establecer impuesto de la renta con flat tax, que se llama con tasa única. Esto lo que quiere decir es que una empresa que sobre lo que gane, digamos, arriba de una base que puede ser $10,000, todo lo que gane arriba de eso va a pagar una tasa, digamos, del 15%. Y no con tasas escalonadas, ya no escudos fiscales, porque si no, lo que pasa es que actualmente la tasa de tributación, como vieron, es menor que eso, pero es porque hay muchos que no están pagando su parte justa, digamos, porque utilizan un montón de escudos fiscales. Ustedes como legisladores deben buscar que las leyes fiscales sean bien sencillitas y buscar una tasa única. Ya hay más de 30 países que lo han adoptado, especialmente los que están atrás de la cortina de hierro, estaban atrás de la cortina de hierro, como Bulgaria, Eslovaquia, todos estos han adoptado esta tasa única. En Guatemala tenemos un ISR del 6% sobre ingresos brutos para los profesionales y para las empresas que se quieran acoger, como puede ser, digamos, una inmobiliaria que lo único que hace es recibir rentas y no tener que enseñar gastos ni nada, sencillamente en la fuente. Digamos, el que le paga el alquiler de una vez le retiene ese 6% y lo manda que es el 5%, y lo manda al fisco, y ya no lo pueden auditar sobre el ingreso bruto. La otra no, el ISR con tasa única es sobre los netos, pero sin escudos fiscales truculentos, digamos, ¿ok? Luego los aranceles unificados. El hecho de unificar aranceles de importación elimina muchísimo de la corrupción, porque ya no hay esa discrecionalidad. Si todo va a pagar 5% de impuestos de importación, ya no es cuestión que unos pagan el 1, otros 0 y otros 40, ¿verdad? El impuesto sobre inmuebles, me imagino que ustedes tienen igual, eso no es diferencia. Y mi propuesta es que esta tasa única sea igual a la del IVA, para que quede el mensaje que va a pagar tanto el que invierte como el que consume, la misma tasa.
Porque la izquierda quiere bajar el IVA y quiere subir el impuesto a la renta porque dice que el impuesto a la renta solo lo pagan los ricos. Entonces, pero el impuesto a la renta lo pagan quien está produciendo y está generando empleos. Entonces, si ustedes dicen, no, vamos, impuesto IVA, igual impuesto a la renta, quieren subir el IVA o quieren subir el impuesto a la renta, subimos el IVA. En los países escandinavos que tienen tasas altísimas, el IVA es 25%. El impuesto a la renta es alrededor entre el 30 y el 40%. Y luego el impuesto sobre productos financieros, eso tenemos en Guatemala, es del 10%. También en la fuente, el banco de una vez le retiene a uno y todo eso se vuelve libre de impuestos. Todos los ingresos de un depositante en cuentas de ahorro o en certificados de depósito, que son las clases pasivas, digamos. Bueno, hasta aquí. Gracias por su atención.